Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión. Om Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Les doy una más cordial bienvenida a una emisión más de su programa Senderos de Luz, un camino hacia nuestra divinidad. Y el día de hoy, bueno, en un instante más me acompañará una de mis compañeras, María José. Se le hizo un poquito tarde, pero un poquito más nos estará acompañando. Y hoy, en seguimiento a los programas anteriores, vamos a seguir hablando un poquito de lo que es los egos. Pero hoy principalmente, el día de hoy, vamos a tocar un tema que a muchos nos impacta en nuestra vida diaria, que es el orgullo. ¿Cuántos de nosotros no tenemos esa fase, esa etapa en nuestras vidas que nos trae una afectación muy fuerte en nuestras vidas de lo que es el orgullo? Para eso es importante que nosotros entendamos que gran parte de lo que nos afecta en nuestras vidas tiene que ver precisamente con ese agregado psicológico llamado el orgullo, porque es un agregado psicológico que nos afecta de manera considerable y nos trae gran repercusión en nuestras vidas. Para eso es importante que nosotros definamos cuáles son las fases o etapas que se van desarrollando dentro de este agregado psicológico. Decía en programas pasados que los agregados psicológicos son aquellos elementos que componen el gran oponente, que es el ego. Para ello es importante que nosotros entendamos que dentro de lo que es el orgullo encontramos ciertas etapas que lo llevan a su manifestación. Una de esas etapas principales es la inconsciencia. Bueno, ¿por qué digo que la inconsciencia? Porque la inconsciencia es parte fundamental de la manifestación de este orgullo. El orgullo como tal crea esa parte de la inconsciencia. ¿Por qué? Porque vivimos dormidos. Al vivir dormidos me refiero al hecho de que no estamos conscientes de lo que hacemos. Muchas veces pensamos que el decir es que estoy consciente de lo que hago, es que sí soy consciente de lo que estoy actuando en este momento. Eso no quiere decir que estemos despiertos. El hecho de que digamos estoy consciente es que tengamos una conciencia abierta, pero muy desgraciadamente estamos dentro de un factor social que nos impide decir que estamos con la conciencia despierta. Porque si tuviéramos una conciencia despierta, créanme que nuestra percepción de la vida sería totalmente distinta. No habría dolor, no habría sufrimiento, no habría situaciones negativas en nuestras vidas, porque realmente viviríamos con una conciencia despierta. Pero la realidad es que no es así.
El hecho de vivir con una conciencia despierta implica identificarnos con el todo y por lo tanto erradicar cualquier agregado psicológico de nuestras vidas, que en este caso el que estamos tocando en este instante es el orgullo. Por eso es que es una parte importante de esa situación que da existencia o vida al orgullo, es la inconsciencia. ¿Por qué? Porque no sabemos hasta cierto momento, no tenemos dominio de nuestros propios actos, no tenemos pleno dominio sobre nuestro pensar. Recordemos que todo se origina, todo lo que nos pasa en nuestra vida se origina a partir de un deseo. Ese deseo como tal se manifiesta en nuestra mente y por obvias razones, al manifestarse en nuestras mentes, se va creando. Al crearse, lo vibramos y por lo tanto lo exteriorizamos y lo materializamos. Y es donde viene una etapa de la autoconsideración. Porque a nosotros tener esa conciencia dormida, también tenemos una situación de autoconsideración. Y les voy a decir por qué hablamos de una autoconsideración. Por la situación de que siempre nos victimizamos ante todo. Eso sí, eso les voy a decir una cosa, Muchas veces nosotros pensamos que somos víctimas de todo. Por ahí en algún programa dije alguna vez una frase que me gustó mucho que decía, nadie es víctima de nadie, todos somos cómplices de lo que permitimos. El gran problema que nosotros asumimos dentro de esta característica del orgullo es que cuando hay una autoconsideración hacia nosotros mismos, trae como consecuencia que nos victimicemos ante todo. Y obviamente estamos echando la culpa de todo lo que nos pasa a los demás, pero menos nos hacemos responsables de nosotros que lo que nos hacemos nosotros. Es ahí donde viene ese tropezón en nuestras vidas porque se concatena el aspecto de decir que vivimos con la conciencia dormida, porque no asumimos la responsabilidad de nuestros propios actos. Por tal razón, es que cuando hablamos de una autoconsideración, es que nos ponemos como que nosotros somos el resultado de la agresión de todos los demás. Ese es el problema. Cuando viene esa autoconsideración, decir, es que todo esto me pasa por tu culpa tuya, porque me pasa esto, porque la sociedad es así, y no nos hacemos responsables de nuestros propios actos, viene el tropezón y viene una involución hacia nuestras personas. ¿A qué me refiero con todo esto? Bueno, cuando hablamos de una involución, estamos hablando de un retroceso. Un retroceso no solamente como persona, sino como ser de luz como ser de luz que vive dentro de mí. Porque seguimos apegados a las situaciones, a las personas, a las circunstancias, a todo lo que nos rodea. Y entonces cuando existe esa situación donde yo me considero víctima de todo lo que me pasa y me considero víctima de todo lo que me sucede y busco culpables en todos los demás, es cuando nosotros provocamos una involución en nuestras vidas. Bueno, pero a todo esto, ¿por qué comento todas esas situaciones? Porque muchas veces nosotros, al no darnos cuenta de que nuestro verdadero obstáculo para nuestra evolución, para nuestro crecimiento espiritual, está simplemente dentro de nosotros mismos. Para ello es importante que nosotros dejemos a un lado esa autoconsideración y empecemos a hacernos responsables de nuestros propios actos. Es ahí donde surge otra característica más del orgullo, la identificación. Un poquito más adelante les voy a poner algunos ejemplos de este tipo de factores o algunas ramificaciones que se desprenden del orgullo y donde vamos a detectar que muchas de esas características influyen bastante en nuestras vidas y nosotros no nos damos cuenta. Bueno, ¿por qué digo de una identificación? Acordémonos que nosotros dejamos de ser nosotros mismos cuando empezamos a crear una falsa personalidad. Decía en programas anteriores que esa falsa personalidad se va creando a partir de que somos niños. Los primeros 7 años de vida son los años fundamentales donde se forma nuestra personalidad. ¿A qué me refiero con ello? Bueno, es donde viene el factor de la identificación. Porque les decía, nosotros cuando venimos a este mundo somos como unos vasitos vacíos, unos vasitos completamente limpios.
donde no sabemos, pues vaya, realmente el cristal está limpio, aún no tenemos, digamos, una esencia que nos identifique. Ya es solamente que depende de nosotros, qué es lo que realmente queramos, con qué queramos llenar ese recipiente. Puede ser con bondad, con servicio, con amor, con benevolencia, con buenos actos, o puede ser con odio, con desprecio, con discriminación, con malos actos. Nosotros decimos de qué queremos llenar ese vaso. Cuando hablo de la identificación, un factor que estructura a lo que es el orgullo, me refiero al hecho de que es esa falsa personalidad que nosotros vamos creando o fortaleciendo desde que somos niños. Pero como dice el dicho, la culpa no es del niño, sino el que lo hace compadre. Ajá. Porque nosotros, cuando estamos ya en una edad adulta, sentimos hasta cierto momento como que esa obligación, o a lo mejor es como que esa situación de querer imponer ciertas conductas de comportamientos, no solamente familiares, sino también sociales. Eso conlleva al hecho que nosotros querramos que las personas, los niños, pero que son las nuevas generaciones que se van formando, piensen, actúen y se comporten como nosotros queremos. Porque les vamos inculcando una formación que nosotros consideramos que es la adecuada, porque dicen, es que de esta forma a mí me educaron. Y le perdemos el respeto. ¿Sí? Y vamos creando esa falsa personalidad, pero también vamos fomentando ese orgullo. Porque hacemos que el pequeño se identifique no solamente con nuestros comportamientos, con nuestras ideologías, con nuestras creencias, sino con todo el entorno social que nosotros mismos estamos conviviendo. Es por ello que cuando hablo de una falsa personalidad, hablamos también de una identificación. Porque ya los menores precisamente se van identificando en base a lo que está girando en su entorno, en su alrededor y las personas con las cuales conviven. La educación fundamental que nosotros como padres les establecemos o les inculcamos a los hijos se desprende de una serie de creencias, comportamientos o situaciones que hemos vivido durante nuestra vida. Y eso a raíz trae consigo que nosotros querramos inculcarle lo mismo a las nuevas generaciones. El problema aquí es que nosotros, al tener esta conciencia dormida, actuamos de una forma irresponsable. Y es donde entra esa parte de lo que dice, no, pero es que yo estoy bien y todos los demás están mal. Es ahí donde nosotros, como les decía hace un momento, viene una involución, porque entonces empezamos a invadir decisiones de vidas que no nos pertenecen. El menor, conforme va creciendo, se va identificando con con todos esos comportamientos humanos, principalmente de los padres. Posteriormente lo que son los familiares y después lo que son amigos o todo su círculo social donde el cual se va definiendo. Por eso es que hablamos que durante los 7 primeros años es cuando el niño es como una esponjita, porque todo lo repite, todo lo escucha. Y a veces, aunque nosotros no querramos inculcarle algunas malas palabras, los niños simplemente con el hecho de que lo escuchen, ellos mismos lo van absorbiendo. Entonces vamos creando esa falsa personalidad y vamos alimentando ese orgullo. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa. Ahorita les sigo comentando, no me tardo mucho, 30 segundos. ¿Te has preguntado qué más es posible? ¿O cómo puede mejorar esto? ¿Qué está sucediendo en tu vida? Mi nombre es Jorge Vallejo y te invito todos los martes a las 10 de la mañana a crear más conciencia, por favor.
aquí por Om Radio, donde vamos a descubrir todo aquello que ya sabemos y vamos a crear más conciencia, por favor. Recuerda, todos los martes a las 10 de la mañana y todo en la vida llega a ti con facilidad, gozo y gloria. Soy Lizeth Lara y todos los viernes a las 11 de la mañana tenemos una cita en Mañanas de Alquimia, en donde vamos a transmutar nuestra energía, vamos a encaminarnos en la ruta del alma y también nuestro plan álmico a través de susurros angelicales. Soy Lizeth Lara, viernes 11 de la mañana, Mañanas de Alquimia, por Om Radio. Ya estoy aquí nuevamente de regreso para seguir hablando un poquito más de lo que es el orgullo. Bueno, hay otro factor importante que influye mucho en lo que es el orgullo, que es la fascinación. ¿Por qué digo que la fascinación? Bueno, la fascinación es un punto muy relevante dentro de lo que es el orgullo, porque precisamente se concatena mucho con lo que es la identificación. Y se deriva en muchas otras ramificaciones que fortalecen ese orgullo. Esa fascinación implica que yo me identifico plenamente, me asombro, me siento como complemento de algo que me va a traer ciertos comportamientos que van a bloquear mi verdadero ser interno. Y eso trae consigo que yo empiece a vivir un sueño. Ese sueño que yo mismo voy provocando en base a mis creencias. Y es cuando vienen algunas otras ramificaciones de lo que es el orgullo. Vaya, al hablar del orgullo, que obviamente no podemos decir que es un solo agregado psicológico, porque vaya, de ahí se desprenden infinidad de ramificaciones, de defectos psicológicos que conforman el orgullo. El orgullo como tal es una cabeza de legión. ¿Y por qué de una cabeza de legión? Bueno, ¿cuántos de nosotros conocemos lo que son los pecados capitales? Y precisamente el orgullo es uno de esos pecados capitales que son la cabeza que conforman todos aquellos defectos psicológicos que traen consigo el fortalecimiento o la cumbre de lo que llamamos el orgullo. Cuando nosotros vivimos esa parte del sueño, creamos una realidad virtual. Recordemos que nosotros aquí únicamente vamos creando realidades virtuales, porque si nosotros nos integráramos con el todo, veríamos que todo lo que nos rodea es simplemente una apariencia de lo que nosotros mismos hemos creado. Por eso es que yo les decía que en un determinado momento es importante que nosotros nos conozcamos para poder encontrar los orígenes y podamos ir eliminando o erradicando esos agregados psicológicos que poco a poco nos van destruyendo nuestras vidas. Ahora, aquí hay ciertos aspectos que también, como les decía hace un momento, nosotros como tal, como vivimos con la conciencia dormida, no los identificamos. Por eso es importante que hagamos mucho el ejercicio, de una autoobservación. ¿Por qué? Porque solamente así vamos a poder detectar cuando estamos ante la presencia de un agregado psicológico. Dentro de unas de esas ramas que podemos hablar del orgullo, vamos a encontrar lo que es la autosuficiencia. Y fíjense, cuando hablamos de una autosuficiencia, me refiero al hecho de decir, es que yo no dependo absolutamente de nadie. Yo soy único.
yo soy cortado casi con tijeras de oro y yo me las puedo, yo soy el todo las puedo, como dicen vulgarmente. Así nos conducimos bastante, la autosuficiencia. Pero esa raíz de esa fascinación porque nosotros lo vemos, a lo mejor lo vemos a otras personas, o porque nos vamos con la figura, la imagen de que admiro a X persona, pero quiero o pretendo ser como aquella persona, o la idea que me han vendido en una película, en una serie de televisión, en algún video, en cualquier situación que nosotros mismos hayamos visto, y nos empezamos a identificar, nos empezamos a fascinar con esa circunstancia, con ese perfil. Ahora en la actualidad, erróneamente nosotros dejamos de ser nosotros mismos y queremos ser igual que el de al lado y queremos ser igual que tener lo mismo que el vecino. Y no solamente ahí se manifiesta el aspecto de la autosuficiencia, de una gran parte del orgullo, sino también se manifiesta otro grado psicológico que es, por ejemplo, la envidia. Pero bueno, ahorita estamos hablando de lo que es el orgullo. Entonces, cuando hablamos de una autosuficiencia, honestamente háganse una autovaloración y veremos que llega un momento en nuestra vida que vamos a hacer eso, autosuficiencia. Decimos, no, es que yo solamente puedo. Ya sea por enojo, por berrinche, por situaciones que en un determinado momento nosotros nos afectó nuestra vida y decimos, yo solamente puedo hacerlo todo, yo no necesito de nadie. Y vuelvo a lo mismo, no precisamente tenga que ver con la situación de que realmente yo pueda hacerlo todo solo, simplemente por cuestiones de coraje, de enojo, que son otros agregados psicológicos que se complementaron y que me están llevando a decir que yo no dependo absolutamente de nadie para poder hacer mis cosas. Ahora, no confundamos el hecho de que decir yo soy autosuficiente que decir que con la dependencia hacia una persona o dejar de ser dependiente de una persona, perdón. Porque es muy diferente el hecho de decir que yo soy dependiente de y decir ahora soy independiente y no dependo de nadie, a darle la fortaleza de la autosuficiencia. Ahí nos podemos confundir un poquito, porque la dependencia no depende, perdón, así que valga la redundancia, la dependencia no tiene nada que ver con el hecho que diga yo soy autosuficiente, que es obviamente la fuerza que puede uno manifestar para salir adelante, y no confundirlo con el aspecto de decir yo soy más que aquel, porque ahí también hablamos un poquito de soberbia, lo que hablamos en el programa pasado. El hecho de sentirme que yo las puedo todo y a que a raíz de eso yo tengo que pasar por encima de quien sea para poder lograr mis objetivos, estamos hablando no solamente del aspecto orgullo, sino también de soberbia. El programa pasado, precisamente mis compañeras comentaban algo del hecho de decir, bueno, sucede que en algunos casos, algunas personas llega a vivir una experiencia donde dice, ahora porque me pasó esto, ahora yo me levanto. Y decían, bueno, es que efectivamente esto puede ser por orgullo, por fuerza, pero también puede ser por una situación emocional que me va a llevar a situaciones que van mucho más allá de mis propias capacidades. Pero aquí lo importante es el hecho que nosotros, como seres humanos, aprendamos a autoobservarnos para poder diferenciar y distinguir cuando es una situación de orgullo o cuando es una situación meramente de voluntad por querer salir adelante. Entonces, en ese tipo de situaciones, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo aprendo a distinguir una situación de otra, empiezo también a conocerme a mí mismo y por lo tanto a quitarle fuerza a ese agregado psicológico. ¿De acuerdo? Bueno, otro factor importante, otra ramita que encontramos dentro del orgullo es la autoimportancia. Yo les puedo decir que hay infinidad de agregados psicológicos que vamos a encontrar dentro de lo que es el orgullo. Nada más fíjense, alguna vez unos grandes maestros iluminados que ha tenido esta humanidad, ¿verdad? El maestro Samael Aun Weor, decía él, cuando él hacía su trabajo, nada más los agregados psicológicos que él pudo identificar
eran más de 10,000 agregados psicológicos. Y nosotros pensamos que únicamente son las cabezas de legión, los 7 pecados capitales. Pero de ahí se desprenden infinidad. Y cada agregado psicológico, cada defecto, él lo veía como bestias horribles, monstruos abominables. Así lo describía él. Y sin en cambio, si nosotros tuviéramos la facultad de ver psíquicamente esas presencias, los veríamos así, entonces decía él. Entonces, por eso es una situación, nosotros al conocernos a nosotros mismos, podemos llegar a identificar esos agregados psicológicos cuando realmente hacemos una autoanálisis de nuestras vidas. Hablamos de un poquito de la autoimportancia. Nosotros como seres humanos, dicen vulgarmente, nos damos a veces nuestra importancia. Esa importancia se traduce en el hecho de decir, bueno, es que yo soy más que aquel. Es que yo me merezco tener esto porque yo hice más. Pero repito, no confundamos el hecho de decir, bueno, yo quiero tener esa satisfacción de conseguir algo que me tenga contento, para satisfacción propia, para que yo me sienta bien, para que yo esté plácidamente convencido de mis capacidades, a tener o incurrir en la situación de incurrir en situaciones donde las personas actuamos de tal manera que nos sentimos superiores a otros. Es donde viene un poquito lo que es la autoimportancia. La autoimportancia trae como consecuencia también a veces el menosprecio de la gente, la envidia, el rechazo. Porque hablamos precisamente de la situación, dice, bueno, es que aquel se siente más que yo. Es que yo me merezco ser reconocido. Porque dicen, bueno, un momento que a lo mejor dicen, puede haber un orgullo bueno y un orgullo malo. El orgullo es orgullo. No podemos catalogar bueno y malo, porque al fin y al cabo lo bueno y lo malo no existe como tal. Lo bueno y lo malo nosotros lo catalogamos. El orgullo es simplemente orgullo. Llámese sea bueno, sea malo, es orgullo. Punto. Entonces, en ese orden de ideas, vamos separando cada uno de los aspectos. Yo sé que en un momento va a ser un poquito complicado, difícil entenderlo. ¿Por qué? Porque estamos tan inmersos, tan dormidos, que como les decía, que no es fácil identificarlo. Porque nosotros no estamos preparados para poderlo entender. Para eso tendríamos que despertarnos conscientemente. Aquel que diga, yo ya estoy despierto y estoy consciente de lo que hago, está más dormido que todos los demás. Eso sí, créamelo, ¿eh? ¿Por qué? Porque vivimos una realidad alterna, como les decía hace un momento. Reforzamos esa parte de nuestra psiquis humana que crea una burbuja en la cual nosotros pensamos o creemos que es nuestra realidad. Pero no es así. Entonces, para que vayamos distinguiendo un poquito lo que es una cosa de otra. ¿De acuerdo? Otro aspecto. Yo les puedo hablar también de una autovaloración. Créanme que va a haber muchas que vamos a estar platicando y nos vamos a identificar bastante, ¿eh? La autovaloración. ¿Qué será la autovaloración? Cuando nosotros nos echamos nuestras flores por más de lo que a veces pensamos que nosotros valemos. Fíjense, resulta que en algunas ocasiones, cuando hablamos, digamos, relaciones de pareja, queremos que la pareja se comporte, piense, actúe y reaccione a conveniencia de nosotros. Perdemos el respeto, dejamos de ser importantes. Y entra un poquito el plan de víctima. Es que tú no me quieres, es que tú no me comprendes, es que yo sí valgo, es que cuando me pierdas te vas a dar cuenta de lo que perdiste cuando yo me vaya. Viene esa autovaloración y nos ponemos en el plan de víctimas y echamos la culpa al prójimo de lo que hacemos o lo que nos deja o lo que nos pasa. Y decimos, es que tú no me valoraste,
es que tú no me quieres, es que tú esto, es que tú lo otro. Y yo me pregunto, ¿cuándo vamos a entender o cuándo vamos a sernos responsables de nuestra propia vida? Y que digamos, esto me pasa porque yo así lo elegí, porque yo así lo determiné y porque yo así lo permití. Recordemos que nadie nos pone una pistola para actuar, para elegir o decidir qué persona entra en nuestra vida. Entonces, no podemos hablar que digan, es que yo valgo más que aquel o valgo más que aquella, porque yo así me lo merezco. Pero vamos a otra pequeña pausa, no me tardo mucho, ahorita regresamos. 30 segundos, por favor. ¿Te has preguntado qué más es posible? ¿O cómo puede mejorar esto? ¿Qué está sucediendo en tu vida? Mi nombre es Jorge Vallejo y te invito todos los martes a las 10 de la mañana a crear más conciencia, por favor. Aquí por Om Radio, donde vamos a descubrir todo aquello que ya sabemos y vamos a crear más conciencia, por favor. Recuerda, todos los martes a las 10 de la mañana y todo en la vida llega a ti con facilidad, gozo y gloria. Soy Lizeth Lara y todos los viernes a las 11 de la mañana tenemos una cita en Mañanas de Alquimia, en donde vamos a transmutar nuestra energía, vamos a encaminarnos en la ruta del alma y también nuestro plan álmico a través de susurros angelicales. Soy Lizeth Lara, viernes 11 de la mañana, Mañanas de Alquimia, por Om Radio. ¿Te has preguntado qué más es posible? ¿O cómo puede mejorar esto? ¿Qué está sucediendo en tu vida? Mi nombre es Jorge Vallejo y te invito todos los martes a las 10 de la mañana a crear más conciencia, por favor. Aquí por Om Radio, donde vamos a descubrir todo aquello que ya sabemos y vamos a crear más conciencia, por favor. Recuerda, todos los martes a las 10 de la mañana y todo en la vida llega a ti con facilidad, gozo y gloria. ¿Te has preguntado? Pues ya estamos aquí de regreso. Y Majito, ya estás aquí. Ya, tarde, pero llego. Pero llegaste. Llego. Eso es lo importante. Sí. Y pues, ya ves, ya estamos aquí en nuevas instalaciones de Om Radio. Ya hasta me estoy viendo acá en la pantalla. Sí, estás viendo, ya te ves en la tele. Platicaba aquí con todos nuestros seguidores, le estamos hablando un poquito de lo que es el orgullo. Y algunas situaciones que de otra manera repercuten de manera considerable, ¿no? Pero dentro de tus experiencias, Majito, tú dime, platícame, ¿tú qué has experimentado con ese agregado psicológico llamado el orgullo? Mira, creo que a lo mejor ya pudiste tocar este tema a grandes rasgos, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, estuve yo checando esta parte del orgullo y se dan en dos vertientes, el positivo y el negativo, ¿no? Okay. El orgullo es el orgullo positivo es el autoestima y la autoconfianza que puedas tener.
¿no? Claro. Y como el pasado, el programa, bueno, no pasado, antepasado, estábamos tocando que tanto en el orgullo como en la soberbia viene como un hilo muy delgadito. Así es. Entonces estábamos hablando que la parte negativa del orgullo era la soberbia. O sea, va tan delgado que van juntitos, ¿no? El Claro. hecho de que enalteces a lo mejor tus logros, tus éxitos, tus virtudes, ¿no? Y que quieras hacer menos a las personas es cuando se vuelve la soberbia. Claro. Y es cuando el orgullo ya se vuelve en el plan negativo. Que es válido, sí, ver las dos vertientes. ¿Por qué? Porque el de decir, a lo mejor yo como mamá y veo a mis hijos y les digo, estoy orgullosa de ti, no es porque esté enalteciendo de más sus virtudes Claro. o sus éxitos, simplemente le estás aplaudiendo, ¿no? Lo que están haciendo, que eso es bueno. ¿Por qué? Porque de alguna manera, por ejemplo, los motivas, ¿no? Tienes como esa motivación extra en ti, ¿no? Obviamente si tú dices, ay, súper bien, hice este trabajo y me salió súper bien y logré lo que yo quería, oye, pues está padre, no está mal. Te llena de satisfacción, ¿no? Te llenas de satisfacción, exactamente. Y creo que es válido. Creo que es Claro. válido porque al final, pues todos nosotros esa parte la necesitamos. Claro. ¿Para qué? Para seguir adelante, para poder hacer más. Digo, no está mal el que quieras llegar a hacer más de lo que a lo mejor estás acostumbrado o acostumbrada a hacer, ¿no? No está Claro. mal. Si tú así lo quieres, pues adelante, qué bueno, síguelo y hazlo. Y Claro. felicítate todos los días por los logros que hiciste. Claro. Fíjate que precisamente hace ratito comentaba algo al respecto y tienes razón, pero es un hilo tan delgado que a veces nos separa un aspecto tanto de lo positivo como de lo negativo. Ujú, Pues es donde tenemos que buscar a cierto momento un equilibrio. claro, Porque cuando ese equilibrio se pierde, es cuando esa parte positiva llega a mezclarse con lo negativo. ujú, exacto. Y sí. entonces ya dices, lejos de volverse a una satisfacción por un logro, se vuelve ya una autovaloración y un hecho de supremacía. Exacto. Porque si en un determinado momento nosotros no estamos a cierto punto ubicados, Ujú, nos vamos a perder. sí. Y al perdernos implica el hecho de que sea el orgullo como defecto psicológico el que nos empiece a regir y no precisamente una emoción positiva. Y ahí es donde empieza, por así decirlo, como el desequilibrio emocional y cuando empiezan los conflictos internos, Es correcto. ¿no? Sí, cierto, es cierto. Que es cuando dices, a ver, me siento aquí, Ujú. pero ya me elevé Claro. demasiado y entonces ya no compaginas o ya de alguna manera con las personas están viendo que te estás enalteciendo. Entonces, como que perdemos de repente como que nuestro piso, ¿no? Así es. De decir, a ver, pues si estoy acá, como ¿por qué ahora te estás subiendo? Entonces, hay veces que la demás gente se está dando cuenta y es cuando dicen, a ver, reina, Viene un bájate, complejo ¿no? de superioridad. Exacto, ¿Sí? exactamente. Y es parte también del orgullo, tanto los Exacto. complejos de superioridad como el de inferioridad. Exacto, sí. Y viene precisamente el hecho acompañado de lo que es la soberbia, Sí, porque te enalteces, te sientes más que los demás. Pero eso es lo que te decía en un determinado momento, aprender a separar un poquito de esa línea tan delgada de la cual comentas, ujú. ¿sí? Porque sí llega un momento en que te llegas a perder, Sí, claro que te pierdes, claro que te pierdes. por supuesto. Y ahí es donde entra de nuevo el autoconocimiento. El que a lo mejor de repente estás acá, porque a lo mejor dices, ya lo logré y me costó muchísimo trabajo, ¿no? Y lo Claro. logré y te sientes high, está padre. Pero a ver, el hecho de que te sientas bien no significa que te vas a sentir superior ante los demás. Claro, Esa es otra diferencia. exactamente. O sea, está bien que tu autoestima la eleves, sí. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a lograr muchísimo más cosas de las que Viene tenías una planteadas. inspiración. Es una inspiración. Pero ya estamos en otra situación cuando ya te enalteciste demasiado y Ujú. empiezas a ver a los demás mal. O empiezas a hacer un trato menor a los demás. Ahí sí, ya estamos en conflicto. Sí. ¿No?
Y es, fíjate, curiosamente, donde se van acumulando más defectos psicológicos. La envidia, Claro, decíamos la soberbia, en claro. algunos casos la ira, el berrinche, que tiene también, fíjate, parte de eso tiene que ver también mucho con el orgullo. Por ejemplo, el capricho. Ujú. Ajá, sí, claro, sí, sí, sí. Sí, cuando te encaprichas con algo y dices, no, pues ahora lo logro, ¿por qué lo logro, no? Sí. Pues no, reina, a ver, no. Pero hay de caprichos a caprichos, ¿estás de acuerdo? Sí. Porque está ese capricho como que obsesivo. Ujú. Dices, no, es que esto es, y lo tengo que lograr así, pero eso porque me pertenece al grado que decías, es que te obsesionas tanto, te identificas tanto, te fascinas tanto con las personas, con las cosas, que dices, por orgullo lo voy a hacer. Que ahí viene también parte del apego, ¿no? Exactamente, ¿No? el apego a la Claro. identificación. Claro. Pero fíjate, y repetimos, es donde el hecho, tienes que aprender a separar un poquito, o aprender a diferenciar esa línea tan delgada, para decir cuándo estás actuando de una forma correcta y cuándo te Ajá. estás desviando. Claro, exacto. Porque si te llegas a perder. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, definitivo. Y es tan fácil. El capricho como tal tiene que ver, por ejemplo, con el berrinche. Ujú. Dice, no, es que tiene que ser así. ¿Por qué? Porque tiene que ser así como yo digo. Y no Claro. puede cambiar, ¿por qué? Porque viene ese autosuficiencia, bueno, esa elevación, Ujú. que te sientes más que los demás. No, es que tiene que ser porque yo conozco más que tú. Porque yo tengo más experiencia que tú, y tiene que ser así. Entra la soberbia y el orgullo. Ujú, ujú. ¿No? ¿Pero por qué? Si yo sé más, ¿por qué voy a aceptar tu punto de vista? Si el que tiene la experiencia soy yo. Claro. Es donde se compagina un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Donde te pierdes. Diría alguna vez algún maestro, el hecho de que, por el ejemplo, leamos libros, no te hace sabio, Ujú. te vuelve intelectual, Claro. literalista, pero no te da la sabiduría. Pero ¿cuántos demás creemos o pensamos que por el hecho de que ya me leí toda una biblioteca, ya estoy completamente iluminado, ya me siento sabio, y ya me siento creer más que tú? Ujú. Y te presentas y te jactas decir, yo sé más que tú, yo no acepto que tú pienses igual o pienses diferente que yo. Tú tienes que aceptar la forma como yo creo, quién pienso, percibo y considero que son las cosas. Tú las tienes que aceptar así, porque si no, vas en contra mía. Ujú, ujú. Eso tenemos un poquito en el conflicto. Claro. ¿Sí? Y es el orgullo el que impera en ese tipo de situaciones. Está en la otra persona saber si le entra con una persona así, o sea, es decir, al entrar quiero decir, si lo acepta y no se conflictúa con ese rollo, ¿no? O si en ese momento dice, a ver, sí eres así, pero respeta que también yo sé, ¿no? Ujú. Entonces ahí entra como la postura de si la otra persona es soberbia, orgullosa, en ese aspecto, como ese ejemplo lo estás poniendo, sabrá la otra persona que está del otro lado, que es el receptor, si le sigue, ¿no? Claro. O mejor le para y dice, esta persona para mí, nomás no, se da la media vuelta y se va, ¿no? Ahí es cuando a lo mejor la persona que es soberbia, ante esa actitud de la otra persona, como que se enfrenta con un alto y dice, ay, me movieron, ¿será? Sí. ¿No? O sea, Sí. a lo mejor y ese tipo de actitud hace que la otra persona sí se pueda ver al espejo y diga, ay, la estoy regando. Fíjate que ahorita acabas de tocar un punto importante. Que sea como un espejo. El volverse como un espejo. Y es donde también entra un poquito el orgullo, ¿eh? Un poquito, yo diría que bastante entra el orgullo ahí. Porque nos cuesta trabajo aceptar que una persona piense o que las cosas vean diferentes a nosotros. Y cuando vemos ese comportamiento que nos desagrada en la persona y nos identificamos con él, es una manifestación de ese orgullo. Pues no bien dicen que lo que te choca, te checa. Exactamente. Digo, como Lo por que qué te choca, te estás, checa, sí, ¿sí? o sea, como por qué te estás enojando.
O sea, ¿qué estás viendo que no ves en ti, pero sí lo ves en los demás? Porque, déjame te informo, que todos pueden echar culpa para afuera. Ah, no, claro. Pero ya cuando ves todas tus cosas, o te estás haciendo, como decíamos, el espejo, dices, ¿cómo por qué? A ver, empiézale a mover un poquito y como por qué te empieza a chocar. ¿Qué empiezas a ver dentro de ti que es muy, muy similar, por lo cual chocas con los demás, ¿no? Sí. Ahí está. Cuando dices, no, pues yo no tengo nada. Ah, ¿y dónde estás? Y tu orgullo, tu soberbia, ya bájale tantito, ¿no? Sí, es que ahí se manifiesta precisamente, porque no acepta, o sea, lo que no aceptas en ese momento es enfrentarte a tus propios demonios. Claro. Y cuando al ver reflejados a otra persona, dices, no, ese no soy yo, no, estás mal, no, estás equivocado, estás cerrado. Claro. ¿Eh? Sí, claro. Y mientras tú no te comportes como yo pienso, creo o considero, no, tú vas a estar siempre mal. Es donde nos entra ese aspecto del capricho. Pero, Majo, hablar del aspecto orgullo, o sea, estamos ahorita tocando a lo mejor unos cuantos puntos, ¿no? Bueno, unas cuantas defectos psicológicos, pero ¿estás de acuerdo que hay? No, bueno. Yo creo que este programa no va a ser suficiente como para platicar, podemos tocar muchísimos más y nos extenderemos por 5, 6, 7 programas, ¿estás de acuerdo? Claro, sí, ¿no? así es. Pero obviamente todo va a raíz de que también venga la autoobservación para que nosotros podamos ir corrigiendo todos esos defectos psicológicos. Sí, ¿no? me queda muy claro. El autoconocimiento. Sí, pues Majito, pues el tiempo ya se nos está tarde, acabando. Pero llegué, algo pudimos anexar. Qué bueno. No, estás trabajando, entendemos todo eso. Sí, pues sí, yo creo que vamos a seguir platicando un poquito más del orgullo, porque yo creo que considero que son de las cabezas de legión que más amplitud puede tener, porque yo considero que son de los agregados psicológicos que más arraigados tenemos en nuestras vidas. Y pues tenemos que ir eliminando poquito a poquito para que las cosas vayan cambiando en nuestras vidas, ¿no crees? Me parece más que perfecto. ¿Sí? Pues Majito, te doy las gracias de que, aunque sea un ratito, estar aquí con tu servidor. No, gracias a ti. Y pues vaya, a seguir trabajando, ¿no? ¿Algo Gracias, quieres agregar? No, hombre, pues muchas gracias. Ya estamos otra vez por acá. Ya nos cambiamos de lugar, pero bueno. Roger, y muchas Roger, muchas gracias, y a todos Roger. Ustedes que nos ven, ¿no? A todos los que nos ven, les quiero mandar saludos a unos amigos que su papá estaba muy enfermo, pero gracias a Dios salieron muy bien y a echarle ganas porque, vaya, no hay de otra más que seguir adelante, ¿no? Así es. Y pues ya saben, pues yo lo personal les mando el mejor de mis deseos, les agradezco que todos los viernes nos acompañen y nos sigan acompañando en cada emisión de Senderos de Luz. Y pues les mando un cordial saludo, el mejor de mis deseos y que sigan pasando un excelente día y una excelente tarde. Que tengan un bonito fin de semana. Muchísimas gracias. Hasta luego.